La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación, siendo el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde siempre con el enorme gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de compartir la palabra de nuestro Señor y siempre pensando en que sea una palabra de edificación, de meditación, de reflexión en lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que nosotros verdaderamente vivamos la palabra. Aun cuando es cierto que la palabra nos da logos, nos da conocimiento, también nos da remas en nuestra vida para que nosotros lo pongamos por práctica. No seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra y meditando en esos tiempos tan difíciles, esos tiempos que se han venido presentando. Quisiéramos abordar un tema que consideramos sumamente importante en nuestro caminar como hijos de Dios. Lo hemos titulado Salvos por la Gracia. Aun cuando por la gracia del Señor y en una guianza verdadera, se ha estado tocando ese tema por diferentes ministros. Quisiéramos abordarlo hoy de una manera práctica y entender realmente el regalo tan grande que el Señor nos ha dado. Porque es eso, precisamente. Veíamos en una definición precisamente de la gracia, en un diccionario común, en un diccionario Larousse, veíamos una definición que pareciera muy sencilla, pero que realmente creo que tiene un contenido importante que nos puede dar una apertura en cuanto al entendimiento del concepto de gracia. Dice la definición: beneficio, concesión gratuita. Y otra definición dice disposición afable, amistosa o protectora respecto a alguien. Es importante ver elementos en esa definición que son definitorios. Por ejemplo, dice un beneficio, una concesión, pero lo que me llama la atención cuando dice gratuita, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que lo que hemos recibido de parte de Dios era algo inmerecido, algo que nosotros nunca trabajamos para tenerlo o hicimos algo verdaderamente importante para que el Señor pusiera sus ojos en nosotros, sino que Él en su infinito amor, tal como lo vamos a ver ahorita en Efesios, Él nos escogió. Él nos escogió. Mira qué grandioso el amor del Señor hacia ti y hacia mí, y qué privilegiados somos ser parte de las creaciones del Señor. Pero mira, aún más, me llama la atención que todas las hermosas creaciones que Él tiene, de todas esas creaciones, y tú puedes ver todas las creaciones alrededor de todo lo que ven tus ojos, pero de todas esas creaciones, a los únicos que le llama hijos es a nosotros. Mira qué bendición, algo grandioso, cuando tú te das cuenta de lo que el Señor nos ha dado, y cuando realmente valoramos. Y mira estos tiempos que han sido difíciles, y que siguen siendo difíciles, y que realmente pudiera existir una incertidumbre en tu vida o en mi vida si nosotros no tenemos la certeza y la esperanza de que el Señor está con nosotros, que el Señor tiene autoridad sobre lo que está pasando y que el Señor tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida, aunque todo pareciera negro, aunque todo pareciera complicado, aunque pudiera parecer que cada día se empeoran las cosas. El Señor viene con su infinita misericordia, nos toma con su mano poderosa y amorosa, y nos cuida, nos protege, porque el Señor siempre está al pendiente de nosotros. Pero mira, aún más, nosotros debemos de entender
Dice la definición que leímos, beneficio. Todo lo que el Señor nos ha dado es bueno, todo lo que nos ha dado es bueno. El problema aquí es cómo lo utilizamos de una manera inadecuada. Como seres humanos, verdaderamente somos complicados, ¿verdad? Yo me doy cuenta cómo como sociedad, como un grupo, es tan complicado tener una unidad. Si bien es cierto, la palabra nos indica que tengamos unidad en el espíritu, muchas veces en las iglesias hay una cuestión homogénea en el amor al Señor y es lo que realmente nos une. Pero cuando tú te das cuenta qué heterogéneos somos para pensar, cada quien piensa de manera diferente y eso es lo que hace complejo. Dice la palabra que la iglesia primitiva inició teniendo todo en común. Y pareciera muy simple esto, pero mira qué grandioso. ¿Cómo es que lograban tener todo en común? Había una unidad verdadera. Dice que todo era de todos, ¿verdad? Entonces, qué grandioso es eso. A veces no hacemos caso en ese detalle, pero ¿cómo podían lograr eso? Cuando tienen una verdadera unidad, no solamente en el espíritu, sino que también se ve reflejado en la vida práctica. Pero qué complejo es eso. Qué complejo es eso. Hay una frase, no la recuerdo a la letra, pero es de Martin Luther King, y dice que el hombre ha aprendido a volar como los pájaros, ha aprendido a nadar como los peces, pero no ha aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Mira qué tremendo porque además es cierto. Tú te das cuenta y en este tipo de situaciones que estamos viviendo, que se están presentando, pues día con día, nos damos cuenta verdaderamente la condición humana, verdaderamente cómo somos. Se hace evidente, ¿verdad? Se hace evidente cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, se hace evidente tu carácter, se hace evidente tu temperamento. La palabra dice que nos soportemos unos a otros. Verdaderamente, ¿cuánto estamos soportando a nuestros hermanos, ¿verdad? Y aún más, no solamente a los hermanos en la fe, sino a aquellas personas, ¿verdad? Que viven cerca de nosotros, que están cerca de nosotros. Dice la palabra del Señor que mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres, que tanto lo estamos viviendo verdaderamente. Y bueno, para ir entrando al tema, es importante que nosotros analicemos nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera condición. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que tenemos algo grandioso que el Señor nos ha dado. Dice que la gracia, estábamos leyendo, un beneficio, una concesión gratuita. Tú y yo no hicimos nada para tener la posibilidad de ser salvos. Tú y yo no hicimos nada para tener vida eterna. Sin embargo, el Señor en su infinito amor nos los da. Mira qué tremendo. La otra parte de otra definición dice disposición afable, amistosa o protectora respecto a alguien. El Señor nos ha dado esa protección en su infinito amor y a veces no lo sabemos valorar. Y mira qué tremendo, porque ahora que estamos en esta serie de situaciones, cada quien tiene sus diferentes batallas. Algunos tienen batallas en su salud, algunos tienen batallas con la cuestión económica, algunas tienen problemas familiares y una serie de cosas que te das cuenta cómo se hace evidente en este tipo de situaciones, tribulaciones que hay, problemas, pruebas. ¿Cómo está tu fe, verdad? ¿Cómo está mi fe? ¿Qué tanto estamos confiando en Dios? Muchas veces nos preocupamos por situaciones que a veces ni siquiera se presentan. Decíamos en un anterior programa que en nuestra mente está la batalla. Muchas veces un pensamiento nos acribilla, un pensamiento que nos puso el diablo, nos hace daño y nos empieza a crear desconfianza, incertidumbre, miedo, temor. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Mira, quisiera que empezáramos viendo en Génesis. Hay una parte importante. Dice en el capítulo 2, en el versículo 15, vamos a leer del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta parte de la palabra nos da un resumen de la situación. El punto aquí era que el Señor creó al hombre, lo puso en el Edén, y había una prohibición o una ordenanza directa en donde la situación era no, una prohibición para que el versículo 17 es muy claro, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es importante, pareciera muy sencillo porque esto lo hemos leído en innumerables ocasiones, pero quisiera que ubicáramos primero, somos seres tripartitas, cuerpo, alma, espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando dice la palabra, el versículo en la parte final, dice, ciertamente morirás, nosotros podemos ver que no hubo una muerte física, pero una muerte espiritual. Y ese es el punto importante. ¿Qué tanto estamos viviendo espiritualmente? ¿Qué tanto hemos obedecido la palabra? ¿Qué tanto se ha activado nuestro espíritu? Cuando pasó esto, en Adán y Eva, ¿qué es lo que es la situación? El espíritu murió. Y esa es la situación que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Realmente está activo? Recordemos que la única forma de comunicarnos con Dios es a través del espíritu. Si nosotros no tenemos activado el espíritu, entonces no podemos tener comunión con Dios. Y entonces lo que estamos haciendo es realmente teniendo el conocimiento del bien y del mal. Muchas veces la gente actúa haciendo obras, haciendo lo bueno conforme a ese concepto, conforme al concepto humano. Pero que tanto ha estado la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, quiere decir que entonces estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de nuestra alma o de nuestro cuerpo. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no activamos realmente nuestro espíritu, entonces nosotros no vamos a tener una verdadera comunión con Dios. Y entonces no podemos hacer nuestras las promesas que el Señor nos ha dado. Y no podemos hacer nuestra esa gracia que el Señor nos ha dado. Recordemos que el tema es salvos por la gracia. Y la definición que leíamos es beneficio o concesión gratuita. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tenemos la posibilidad, ¿a través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo de ser salvos. ¿Y por qué? Solo por gracia, solo porque al Señor le plació y porque el Señor te escogió a ti y a mí para que nosotros fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. Mira, vamos a leer ahora sí en Efesios. En el capítulo 1, vamos a leer el versículo del 3 al versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual hizo aceptos en el amado. Mira qué hermoso que el Señor te haya escogido a ti y me haya escogido a mí. ¿Cómo pagar eso? No podemos pagarlo. ¿Sabes qué podemos hacer? Agradecer la infinita misericordia del Señor, porque nosotros no hemos hecho nada y fuimos escogidos por Él. Sabemos, conforme a lo que leímos en Génesis, que una transgresión y conforme a la consecuencia de esa transgresión de Adán y Eva, lo que pasó fue que la vida se convirtió en una situación ya no espiritual. No vivíamos conforme al Espíritu. Cuando nosotros
conocemos de Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro espíritu se activa nuevamente y entonces ahora sí podemos tener comunión verdadera con Dios. Es hermoso esto, hermano. Es hermoso esto, entenderlo. Realmente no resulta tan complicado. Solamente tienes que pedirle. Tenemos que pedirle la guianza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite tener un entendimiento y un discernimiento pleno en la palabra. De otra manera, lo único que estamos viendo son letras. Y dice la palabra que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué tenemos que buscar? El Espíritu de la palabra. Cuando nosotros encontramos el Espíritu de la palabra, Dios nos empieza a hablar. Cuando nosotros queremos hablarle al Señor, lo hacemos a través de la oración. Pero cuando el Señor nos quiere hablar es a través de su bendita palabra. Ya sea que tú leas la Biblia, o ya sea que oigas una predicación, ¿verdad? Y con pleno discernimiento hemos estado insistiendo en tener cuidado con lo que escuchamos, tener un discernimiento pleno, tener la guianza del Espíritu cuando verdaderamente es la palabra de Dios la que se nos está compartiendo. Muchas veces se manipula la palabra. Muchas veces se forzan los versículos para reforzar una idea de hombre. Pero mira, aquí no pudiéramos hablar de idea de hombre, porque dice muy claro la bendita palabra de nuestro Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira, amigo y hermano que me escuchas, si tú y yo buscamos una razón por la cual el Señor nos escogió, no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar. Y si tú crees encontrarla, seguramente estamos equivocados. No hay una razón real. No hemos hecho nada para merecer lo que el Señor nos dio. Mira, me llama la atención cuando dice, según el puro afecto de su voluntad. No hay una razón, hermano. A veces nosotros tenemos que disfrutar las cosas, aun cuando a veces no las entendamos. Yo me llama la atención y siempre platico que no entiendo cómo se eleva un avión. No lo entiendo. Y sí he estudiado y me han explicado, pero mira, no lo entiendo. Pero no porque no lo entienda, no lo voy a disfrutar, ¿verdad? Entonces hay cosas que no podemos entender en el conocimiento humano. Pero mira, viene el Espíritu Santo y te muestra el amor que nos tiene el Señor. Y nos muestra la paciencia. Y nos muestra esa sabiduría excelsa de nuestro Señor. Y entonces empiezas a entender un poco, ¿verdad? En tu espíritu, ese amor que nos tuvo el Señor. ¿Por qué? Porque somos su creación, somos hechura suya. Mira qué bendición, mira qué bendición. Por amor al Padre, por obediencia al Padre, y por amor a ti, y por amor a mí, el Señor vino y cumplió a lo que venía. Vino a dar su vida, a derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo tuviéramos posibilidad de ser salvos y alcanzar la vida eterna. Es glorioso esto, hermano, es glorioso. Tenemos que entenderlo, sellarlo en nuestro corazón. Probablemente es algo sencillo lo que estamos platicando y a lo mejor lo hemos estudiado en muchas ocasiones, pero es un tiempo en donde nosotros tenemos que volver a recordar
traer a nuestra mente el sacrificio de nuestro Señor. Y cada que tú y yo tengamos pruebas, tribulaciones, recuerda, vuelve tus ojos a la cruz y vuelve a ver el amor tan grande que tuvo el Padre al dar a su Hijo y el amor del Hijo hacia nosotros para venir en sacrificio, para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados. Mira qué glorioso. Entonces, dice la palabra que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Cuando dice la palabra que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, estamos viendo que el Señor ya nos ha visto, nos ve como una obra terminada. Mira qué tanto amor nos tiene el Señor. Y está teniendo un proceso. El Señor está teniendo un proceso contigo y conmigo. Muchas veces recibimos críticas, recibimos vituperios de parte de la gente, burlas. Y eso que es cristiano, ¿ah? Sí, pero lo que no se entiende es que estamos siendo transformados. Está habiendo una regeneración en nuestra vida. No está concluida la obra. El Señor está llevando un proceso contigo y conmigo. Por eso día con día tenemos que ser mejores ante Dios. Cada día tenemos que aprender a dejar las cosas terrenales para estar más cerca de Dios. Tenemos que ir buscando más de su presencia, de su amor, de su misericordia, conocerle. Hemos hecho mucho énfasis en programas anteriores. Tenemos que conocer a Dios. No lo conocemos y solamente a veces se convierte en una idolatría porque no se conoce a Dios. A lo que amas tienes que conocerlo. Hay una situación importante. Tenemos que conocer a Dios. Y entonces dice más adelante, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuál fue el motivo? Por su amor. Dijimos, por el amor del Padre, por el amor del Hijo al Padre y el amor a nosotros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor está tratando contigo y conmigo. El Señor hay un proceso que está llevando. Muchas veces nos queremos saltar ese proceso, ¿verdad? Ese es un problema que tenemos como seres humanos. Nos queremos saltar el proceso. Queremos hacernos ricos de la noche a la mañana sin llevar a cabo el proceso. Incluso los jóvenes quieren ya ser padres sin llevar a cabo un proceso correcto, ¿ah? Disfrutar de su juventud, esperar el momento adecuado, esperar el momento que el Señor designe una persona para estar con él, con ese joven o esa joven. Pero muchas veces nos queremos saltar el proceso. Y ese es un gran problema como seres humanos que tenemos. Tenemos que aprender a tener paciencia, a tener dominio propio, a tener cuidado cómo estamos viviendo, si realmente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y el punto importante es que vayamos entendiendo que hemos sido salvos solamente por la gracia. Quisimos empezar hablando en Génesis para ver nuestra naturaleza que heredamos, ¿verdad? La naturaleza del Adán caído. Pero ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos la posibilidad de ser diferentes. Ahora tenemos la posibilidad de disfrutar la gracia que el Señor nos ha dado. Y a través de la gracia, la salvación. Eso es algo que tenemos que entender. Y que pudiera ser complejo, pero si nosotros somos guiados verdaderamente por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a mostrar por qué hemos sido salvos. Y nos vamos a dar cuenta que no hemos hecho nada, pero que el infinito amor de nuestro Señor nos ha dado la posibilidad de tener salvación, de ser perdonados nuestros pecados, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Es importante que nosotros analicemos esto. La palabra no solamente es oírla, sino ponerla por obra, sentir verdaderamente lo que el Señor hizo por ti y por mí. Decíamos que no podemos pagarle, pero podemos agradecerle. Tenemos que ser agradecidos. ¿Y cómo vamos a ser agradecidos? Siendo adoradores en espíritu, en verdad. En nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Entender que todo el Señor lo creó para ti y para mí, en ese inmenso amor que nos tiene.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Gloria al Señor, en Él cantemos con gozo, aleluya. Cantemos con gozo, al Señor nuestro Salvador, aclamemos con voz de júbilo, a la roca de nuestra salvación. Cantemos con gozo, al Señor nuestro Salvador, aclamemos con voz de júbilo, a la roca de nuestra salvación. Penetremos ante su presencia, gritemos, Cristo es el Rey. Penetremos ante su presencia, gritemos, Cristo es el Rey. Penetremos ante su presencia, gritemos, Cristo es el Rey. Cantemos con gozo, al Señor nuestro Salvador, aclamemos con voz de júbilo, a la roca de nuestra salvación. Cantemos con gozo, al Señor nuestro Salvador, aclamemos con voz de júbilo, a la roca de nuestra salvación. Penetremos ante su presencia, gritemos, Cristo es el Rey. Penetremos ante su presencia, gritemos, Cristo es el Rey. Penetremos ante su presencia, gritemos, Cristo es el Rey. Levantemos nuestra voz y con toda nuestra fuerza gritemos. Con todo el corazón, expresémosle con la libertad que nos ha dado. Penetremos ante su presencia, gritemos, Cristo es el Rey. Penetremos ante su presencia, gritemos, Cristo es el Rey. Penetremos ante su presencia, gritemos, Cristo es el Padre, venimos rendidos delante de tu trono, a darte solamente a ti la gloria y el honor, porque tú eres digno de toda honra, recibe la gloria. Yo te alabo, mi Señor, yo te adoro, mi Señor, yo te exalto, mi Señor, con todo mi corazón. Yo te alabo, mi Señor, yo te adoro, mi Señor, yo te exalto, mi Señor, con todo mi corazón. Porque tuya es la gloria, porque tuyo es el poder, porque damos la honra por todo nuestro ser. Porque tuya es la gloria, porque tuyo es el poder, hoy te damos la honra por todo nuestro ser. Yo te alabo, mi Señor, yo te adoro, mi Señor, yo te exalto, mi Señor, con todo mi corazón. Yo te alabo, mi Señor, yo te adoro, mi Señor, yo te exalto, mi Señor, con todo mi corazón. Porque tuya es la gloria, porque tuyo es el poder, porque damos la honra con todo nuestro ser. Porque
tú eres digno de recibir Estamos de regreso y abordando nuevamente el tema que hemos denominado salvos por gracia, y a manera de recapitular lo que hemos comentado, decíamos en Génesis se señala cómo hubo una transgresión por parte de Adán y Eva respecto a un mandato directo de Dios, no comer de ese árbol, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, hubo esa transgresión y hubo una consecuencia. Dice la palabra, si comes de ese fruto, morirás. Aunque no hubo una muerte física, hubo una muerte espiritual. Quiere decir que ese espíritu que estaba vivificado, ahora ha muerto. Y entonces, una consecuencia tremenda es que nosotros heredamos esa naturaleza del Adán caído. ¿Cuándo es cuando volvemos a la naturaleza que el Señor quiere? Cuando nosotros hemos aceptado a nuestro Jesucristo como nuestro real y único Salvador. Es cuando nuevamente el Espíritu vuelve a activarse y ahora podemos tener una verdadera comunión con Dios. Podemos pasar toda nuestra vida pensando en que nosotros estamos agradando a Dios y sin embargo, si tú y yo no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador verdaderamente y lo hemos reconocido como el único camino para llegar al Padre, entonces nosotros estaríamos muertos espiritualmente. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros volvamos a la naturaleza inicial de Adán, a tener una comunión verdadera con el Señor. Y leímos más adelante en Efesios cómo el Señor nos escogió a ti y a mí. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por el Señor, para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Pero ahora tenemos que examinarnos. La invitación del apóstol Pablo o exhortación es examínate a ti mismo, estamos examinando constantemente. Y mira, estos tiempos tan difíciles, estos tiempos que se han venido complicando cada día más. Hay una incertidumbre, hay un miedo, hay un temor en qué vendrá, qué pasará, una zozobra. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te dice, el Señor está contigo, no te preocupes, hay un plan, todo está bajo la autoridad del Señor. Todo lo que pasa es porque el Señor lo permite. Y podrían hacer la pregunta, ¿y por qué permite tanta desgracia? ¿Por qué permite tanta enfermedad? ¿Por qué? En alguna otra ocasión ya hemos platicado de esto, ¿verdad? El hombre ha sido depredador del hombre. Es importante que nosotros entendamos, hay consecuencias que hay que pagar. Hay cosas que se han hecho en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que vienen consecuencias, y esas consecuencias hay que pagarlas. Hay un perdón de parte de Dios que siempre está dispuesto a darlo cuando hay un arrepentimiento genuino, pero también hay que pagar las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué tanto cuidamos nuestra salud? ¿Qué tanto cuidamos nuestra comunión con Dios? ¿Qué tanto vivimos realmente conforme a los principios, a los mandamientos de Dios? Solamente falta hacer un examen honesto para que tú te des cuenta que las consecuencias negativas que están resultando ahora son como consecuencia, para la redundancia, de nuestros actos, de nuestras decisiones. No es Dios el que ha fallado, somos nosotros que hemos fallado. Y sin embargo el Señor, en su infinito amor, nos sigue cubriendo, nos sigue protegiendo. Decíamos entonces que el Señor nos predestinó. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió, dice la palabra. ¿Y cómo? Por el puro afecto de su voluntad. Decíamos que no hay una razón real para que tú y yo tengamos la posibilidad de ser salvos y alcanzar la vida eterna. Solo es por gracia. Y veíamos una definición muy sencilla, ¿verdad? Beneficio, concesión gratuita. No hemos hecho nada para tener esa concesión de parte de Dios. No hemos hecho nada para tener ese beneficio, ese gran y excelso beneficio que es la salvación
amigo hermano que me escuchas. Pero mira, para entrar de lleno al tema, vamos a dar lectura a la porción base del tema que estamos tratando con ayuda del Espíritu Santo de desarrollar. Y es precisamente en Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 1 al 10. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira qué bendición. A veces resulta realmente innecesario y a veces nuestra torpeza es tan evidente que la palabra por sí misma se explica, ¿verdad? Y habla. Cuando hay una apertura de tu espíritu, cuando hay un oído espiritual verdaderamente sensible, entonces entendemos la palabra. La palabra es tan clara. A veces es tan clara que, no a veces, siempre. Y que a veces nosotros somos torpes, a veces, no a veces, casi siempre, para explicarla y para entenderla. Pero el Señor es de infinito amor, nos vuelve a repetir. Nosotros vemos a través de la lectura de la palabra cómo en muchas ocasiones Dios trata sobre un tema y vuelve a tratar sobre el mismo tema y vuelve a tratar sobre el mismo tema, y puedes decirte, ¿por qué tanta insistencia? ¿Sabes por qué? Porque no lo entendemos. O aún cuando lo entendemos, no lo ponemos por obra. Lo correcto es oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Yo siempre he pensado que cuando tú aprendes algo de parte del Señor y lo pones por obra, ya no se te olvida. Pero muchas veces oímos la palabra, hasta la entendemos, pero no la vivimos. Y ese resulta ser un problema. Solamente es logos, ¿verdad? Pero no, la palabra no solamente es logo, no solamente es conocimiento, debe ser rema, debes hacerla viva en tu vida. La misión de la Biblia es darnos vida, y vida en abundancia. Y mira, cuando habla de vida en abundancia no se refiere a la vida eterna, porque realmente allá va a haber una vida en abundancia, ¿verdad? Pero cuando se refiere a vida en abundancia, también nos habla de abundancia en esta tierra. Mira, a mí me llama la atención cómo puede haber tantos problemas, tantas situaciones, y todavía la gente se goza, ¿verdad? Y tiene paz en su corazón. ¿Y cómo es que lo logra? Tiene a Dios. Por eso dice que esa paz que solamente Dios da y que el mundo no entiende. Cuando tienes tribulaciones, que tienes problemas, te platica un hermano y te dice, pasó esto, hermano, y esto. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo confío en mi Señor. El Señor tiene un plan perfecto. Y yo sé que el Señor todo lo permite porque tiene un propósito. A lo mejor no lo estoy entendiendo ahorita. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo confío en el Señor. Y sé que si Él decidió llevarse a mi mamá, llevarse a mi papá, decidió llevarse a un hermano, decidió llevarse a un amigo, fue porque había un propósito. Fue porque porque el propósito
de esa persona en esta tierra ya se había cumplido. Muchas veces nos aferramos, nos afanamos con las personas y no entendemos que todo tiene un tiempo. Y mira, lo importante es aprovechar ese tiempo. Eso es lo importante. Cuando nosotros vivimos esperando un problema que traes en tu mente, no disfrutas la vida. Es cierto, nosotros tenemos que llegar a una meta, pero tenemos que aprender a disfrutar el camino. Y eso lo ves reflejado en un ejemplo muy práctico, ¿verdad? Cuando trabajas en algo, ¿no? Cuando trabajamos en algunas cosas en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar mantenimiento, vamos a pintar o vamos a, no sé, alguna cosa que vayamos a hacer en la iglesia. Vas y lo estás disfrutando, aun cuando es trabajo, hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de que convives con los hermanos, hay un tiempo de alimentos, hay un tiempo en donde incluso hay un tiempo en donde alguien comparte cierta porción de la palabra del Señor y te gozas, ¿verdad? Estando en eso. Quiere decir entonces que aun cuando es trabajo, aun cuando estás persiguiendo una consecuencia, una meta que es terminar ese trabajo que se decidió hacer en la iglesia, disfrutaste el proceso. Y volvemos a tocar el concepto de proceso. Muchas veces queremos saltarnos el proceso. El Señor tiene un tiempo. El Señor tiene un trato. Poco a poco. Hay que aprender a tener paciencia. A veces la gente se quiere volver rico de la noche a la mañana, ¿verdad? Y ven un libro que dice, ¿cómo volverse rico en un día? Y lo compran, ¿no? Te aseguro que si hubiera un libro que dijera, ¿cómo hacerte rico en 10 años? Te aseguro que nadie lo compraría. ¿Sabes por qué? Porque nos queremos saltar el proceso. Y es lo mismo que tenemos que entender en nuestra vida como cristianos. Hay un proceso en nuestra vida. Unos van más rápido, otros van más lentos. ¿Sabes qué es lo importante? Ni rápidos ni lentos, sino con pasos firmes, con pasos firmes. Que no camines 2 pasos y regreses 3. No, ir pasos firmes, a lo mejor paso a paso, pero firme. Esto ya lo quiero erradicar de mi vida. Esto lo quito. Esta área no se la he entregado al Señor. Examinarte. Y retomamos, siempre hacemos una situación muy repetitiva en la exhortación que hace el apóstol Pablo. Examínate a ti mismo. Examinémonos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos pasando esta prueba? Porque mira, tú piensas que la gente no se da cuenta cómo estás pasando esta prueba. ¿Y qué crees? Sí se da cuenta. Y entonces ahí hay una parte importante que como hijos de Dios tenemos que reflejar confianza en Dios. Dice la palabra que somos embajadores de Cristo. Dice la palabra que somos cartas abiertas a los hombres. Quiere decir entonces que tú y yo reflejamos a Dios. ¿Cómo estás reaccionando a esta situación? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Dice el versículo 8 del capítulo 2 que estamos leyendo, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mira qué grandioso y qué maravilloso es el Señor. Él mismo nos da el elemento más importante, que es la fe. O sea, ni siquiera es de nosotros, ¿verdad? Porque dice la parte final, versículo 8, pues es don de Dios. Don, regalo, es un regalo de Dios. O sea que el Señor se pasa haciéndonos regalos, sí, hermano, sí. Y te digo una cosa, día con día, día con día. Día con día el Señor hace milagros en tu vida y en mi vida. El amanecer, hermano, es un milagro. El amanecer es una obra de Dios. Cuando tú y yo podemos abrir los ojos, cuando tú y yo podemos levantarnos, cuando nosotros podemos disfrutar de nuestra familia, cuando te sientas a desayunar. Te digo una cosa, no importa qué desayunes, eso no importa, eso es lo de menos. Aprendamos a disfrutar los regalos de Dios. El alimento, el que sea, es un regalo de Dios. El que sea, hermano, seamos agradecidos con Dios. Se nos olvida agradecer. Damos por un hecho las cosas.
Cuando tú tienes amor hacia una persona y dices, bueno, le voy a llevar hoy desayuno. Y en el trabajo ves que no lleva desayuno y tú le llevas un sándwich o un jugo, ¿no? Y luego se lo vuelves a llevar en otra ocasión y se lo vuelves a llevar. Te digo una cosa, dentro de un tiempo esa persona ya no lo va, ya no te lo va, te va a agradecer, te lo va a exigir. ¿Qué pasó con mi sándwich? ¿Qué pasó con mi jugo? Pareciera broma, pero es cierto. Y te digo una cosa, así somos, así somos. Damos por un hecho que vamos a amanecer. ¿Qué seguridad tienes en que vas a amanecer el día de mañana? Y no quiero ser fatídico, ¿va? Simplemente lo que quiero es que realmente valoremos lo que Dios nos está dando. Vida, salud, esperanza, amor, misericordia. Y te puedo dar una lista innumerable de cosas que nos está dando Dios día con día, día con día. Hay regalos que nos da el Señor, pero a veces lo damos por un hecho, ¿verdad? Como si fuera obligación del Señor. Y a veces invocamos al Señor cuando lo necesitamos. Mira esos tiempos que nos han estado, pues, orillando, o no orillando, sino dando la posibilidad de estar intercediendo por nosotros y por los demás hermanos, ¿verdad? Ponernos en la brecha. En los grupos de oración que hay en las iglesias. Tú ves la mano gloriosa del Señor, ves los milagros que Él hace y cómo el Señor nos escucha. Decíamos, la oración la escucha, el clamor lo responde. Cuando tú clamas al Señor con todo tu corazón y dices, Padre, dale sanidad si estás dentro de tu plan a este hermano, a esta hermana. Dale una nueva oportunidad, Señor. Y el Señor nos escucha y tú ves las maravillas que hace el Señor. Cuando oíste que un hermano prácticamente estaba desahuciado, cuando estaba ya entubado y resulta que salió adelante. Pero muchas veces se puede volver una obligación. O tú puedes entender que es una obligación de parte de Dios. Dios no tiene ninguna obligación contigo y conmigo, hermano. El Señor todo lo hace por amor, por misericordia. Nosotros somos inmerecedores. El Señor nos ama aun cuando no lo merecemos, hermano. Y está siempre al pendiente de nosotros. Y está dispuesto a perdonarnos. Y darnos una nueva oportunidad. Pero nosotros hemos sido ingratos. Y damos las cosas por un hecho. Del ejemplo que te ponía de esta persona que se le llevaba la torta y el jugo, ¿va? Ahora ya lo exige. Tenemos que darle gracias a Dios, hermano, porque somos inmerecedores de todo el amor que nos ha dado. Solo es por gracia, solo es por gracia. Es un beneficio, una concesión que gratuita. No hemos hecho nada para merecer la gracia del Señor. Y cuando tú te das cuenta de eso y en tu corazón realmente lo sientes, hermano, amigo que me escuchas, lo estás valorando y entonces agradeces verdaderamente. ¿Y cómo quiere el Señor que lo agradezcas? A través de tu vida, a través de tu vida, siendo más fiel, teniendo más comunión con el Señor, cumpliendo su bendita palabra, siguiendo sus principios, sus mandamientos. Y te digo una cosa, cuando tú vives conforme a los principios y los mandamientos de Dios, las cosas se dan como consecuencia. Ni siquiera ya tendría uno que estar tanto pidiendo, ¿va? Vienen como consecuencia. Si tú cuidas tu cuerpo, si tú cuidas tu salud, como consecuencia, viene un mejor ritmo de vida, una mejor calidad de vida. Pero cuando tú fuiste desordenado, cuando tú no vives conforme a los mandamientos de Dios, a los principios de Dios, no cuidas tu cuerpo, no entiendes que tu cuerpo está a tu servicio, no tú al servicio del cuerpo, ¿va? Somos administradores, somos mayordomos de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Sin embargo, dejamos que nuestra carne nos domine, dejamos que nuestro cuerpo sea el que ordene. Si el cuerpo te ordena algo, y a veces pudieras verlo hasta en ejemplos sencillos. Come algo que es dañino y trae consecuencias, Empieza a tener una buena alimentación y te vas a dar cuenta que es diferente, hasta la vida es diferente. Tu mente se desarrolla de mejor manera, tu cuerpo se te desarrolla de mejor manera.
Y lo mismo tenemos con el alma, tenemos que tener autoridad sobre nuestros pensamientos, tenemos que pedir la guianza del Espíritu para que podamos de verdad someter nuestros malos pensamientos, desechar lo malo, quedarnos con lo bueno, bajo el concepto de Dios. No bajo el concepto del hombre, bajo el concepto de Dios. Eso es muy importante aclararlo. Entonces dice la palabra, retomando lo que estábamos leyendo, y dice, vamos a dar lectura nuevamente de manera muy pausada. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo vivíamos, hermano? ¿Cómo vivíamos? No sé tú, pero yo sí vivía de esa manera, de una manera incorrecta, de una manera desagradable a Dios. Pero en su infinita misericordia, el Señor utilizó a alguien que me compartió de su bendita palabra. Me dijo lo que el amor que el Señor tenía para conmigo. Me dijo el plan que tenía el Señor para conmigo. Y entonces, en una sensibilidad que ni siquiera nació de mí, porque el Espíritu Santo fue el que impactó mi vida. Y de esa manera empecé a caminar de manera diferente. Hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas, somos seres imperfectos todavía, pero hay un proceso. Decíamos que el Señor ya nos ve como una obra terminada, pero el Señor está llevando el proceso adecuado con cada uno de nosotros. Por eso es en vano que tú critiques a otro, por eso es en vano que tú juzgues. No, hermano. Dice la palabra, no juzgues para no ser juzgado, porque con la vara que mides serás medido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener misericordia, tener misericordia. Porque la misma misericordia que tú tengas para con los demás, mira, esa parte es muy importante. Pongamos mucha atención en esa parte. La misma misericordia que tú tengas para con los demás, es la misma misericordia que va a tener contigo Cristo el día del juicio. Que se quede grabado en tu corazón, hermano. Es la misericordia que tenemos que tener para con los demás. No le guardes rencor a nadie. Dice la palabra, mientras dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. No, hermano, no te guardes nada en tu corazón. Y aquella vida pasada, no resucites al viejo hombre, ¿va? No lo vuelvas. Ya no, hermano, ya no. Dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Dice la palabra, no os adaptéis a este mundo. Hay cosas que están de moda, hay cosas que se hacen y hay cosas, dice la palabra, que llegaría el tiempo en que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Te digo una cosa, ya son esos tiempos. Cuidemos, hermano, cuidemos. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo ataca tus pensamientos y provoca desobediencia a la palabra de Dios. Hemos estudiado las consecuencias que trae la obediencia, pero también las maldiciones que trae la desobediencia. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Heredamos la naturaleza del Adán caído. Y lo hizo lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Fuimos predestinados, fuimos escogidos por Dios, hermano. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mira, se nos agotó el tiempo, amigo hermano que me escuchas, pero hablar de la gracia de Dios es glorioso. Y es tan abundante el tema. Pero te digo una cosa, solamente entiende esto. No somos merecedores. El Señor, por su amor, su misericordia, nos ha dado gracia. No lo merecíamos. No lo merecíamos. No hay cómo pagarle, hermano. Tengamos
agradecimiento, seamos agradecidos, vivamos conforme a su voluntad, busquemos una comunión verdadera con Él, conozcamos a Dios. Y te digo una cosa, aunque no lo entiendas plenamente, disfrútalo y sea agradecido. Bueno, solamente queda despedirnos dándole gracias a Dios por este tiempo, y si el Señor nos permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Bendiciones. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.